Muy buenas tardes amigos, amigas de la Matriz Cultural, de la Matriz Radio, como todos los días lunes, conversando de arte, cultura, política, social, fútbol, ¿no? De todo. Este lunes vamos a conversar sobre una curaduría que está llevando a cabo en el Museo Histórico de Placilla, ¿no? Muestras de arte contemporáneo. Y tenemos para conversar hoy a tres de los artistas, ¿no? Dos que ya expusieron y una próxima exposición que se viene más adelante de Ricardo Fuentealba. Así que está Ricardo Fuentealba, Antonio Guzmán, Ricardo Villarroel, tres artistas visuales, Antonio Guzmán en Quilpué, Ricardo Fuentealba está en Santiago y Ricardo Villarroel en Santiago. Santiago también. Entonces yo estoy acá en Villa Alemana. Entonces dos de Santiago, dos de la RM y dos de la Quinta Valparaíso, provincia del Marga Marga, ¿no? Vamos a conversar. La idea, amigos, es poder conversar sobre estas muestras que están en el Museo Histórico de Placilla, cómo surge esta invitación, quién los invita a ustedes, ¿no? También a este proceso expositivo de arte contemporáneo, ¿no? Y dar inicio a esta conversación. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Ricardo Villarroel, ¿no? Aquí estamos con dos Ricardo, ahí me voy a confundir un poquito, entonces ahí les voy a decir Ricardo Fuentealba el bueno, ¿no? Porque hay un Fuentealba el malo por ahí, ¿no? Ten cuidado que mi padre se llama igual. No, pero todo el mundo sabe que estamos hablando del Fuentealba ese que escondió algunos dineros. Innombrable. Innombrable, ¿no? Entonces, vamos a tener que pedirle que se cambie el apellido, ¿no? ¿O no, Fuentealba? Déjalo así nomás, que se está separado por un guión. Sí, bien, está bien. No, pero también hay uno que se paraba por el guión que también no es de los chicos muy limpios. No, sí, siempre el chiste en mi familia, Paco ladrón, y mi abuelo era carabinero, así que también no lo tengo por dónde escaparme. Oye, qué bien. Oye, ¿cómo está Ricardo Fuentealba? Yo estoy bien y dichoso de poder conversar una vez más, Cristian. Creo que estas oportunidades, más allá de que sean virtuales, nos permiten intercambiar la bondad de los artistas, ¿no? Como ilusoriamente a veces pienso. Claro, la idea fue compartir ahí. Antonio Guzmán, ¿cómo estás tú? Yo bien. ¿Cómo está el pueblo? Bien, aquí estamos. Todo bien. Trabajando. Y Ricardo Villarroel, ¿cómo está la vida? Buena barba, Ricardo, ¿no? Sí, esta es una barba pandémica que comenzó el año pasado, en un momento en que ya entre los encierros se habían acabado las máquinas de afeitar y bueno, quedó así. No sé hasta cuándo durará esta pandemia, pero es parte de una más bien como casi performática a esta altura. Entonces, pues cuando venga el proceso de retiro de barba, hay que hacer algo ahí también performático, ¿no? Claro. Antonio dijo que podía ayudarte ahí con el corte de barba. Dijo que él podía ponerte jabón y pasarte la hoja. Se le pasa la mano. Sí, se desarrolló ahí más de la cuenta. Claro. Amigos míos, estamos en la Matriz Cultural de la Matriz Radio conversando con Ricardo Fuentealba, Antonio Guzmán, Ricardo Villarroel, por 106.1 FM en Valparaíso, y Facebook Live de la Matriz Radio, ¿cierto? Y además streaming de la matriz-radio.cl. Amigos, la idea es poder conversar sobre esta muestra, ¿no? Esta serie muestra que es el ciclo de arte contemporáneo 2021-2022, lo multidisciplinar en el Museo Histórico de Placilla, ¿cierto? Actividad que está organizada por el Centro Cultural de Placilla, y que tiene este ciclo de exposiciones, ¿no? Y ustedes son parte de este ciclo. Me gustaría saber, ¿no? Y ustedes les pueden contar a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, ¿quién es el encargado de esta curaduría y quién los invitó a usted a este proceso, Antonio? Bueno, buenas tardes, noches ya. Oye, mira, en realidad, claro, esto nos invitó un proyecto que arma Víctor Hugo Bravo, digamos, con Pamela Fuentes, ¿no? Pamela Fuentes es la directora del Museo de Brasilia, ¿no? Y es Víctor quien él en realidad es el que
él hace como la curatoría, ¿cierto? Y genera junto con Pamela, ¿cierto? Este ciclo de exposiciones, ¿no? Que en realidad en un comienzo eran en enero, ¿no? En enero de este año, ¿no? Pero se fue aplazando, pasó a febrero, pasó a marzo, pasó a abril, en abril creo que empezó, no me acuerdo Sí. ya, Ya cuando en empezaron a abril. cambiar la fase, ¿no? De Claro, la cosa del claro, paso a paso. Eso. exactamente, exactamente. Entonces, es un proyecto que se genera a finales del año pasado. A finales del año pasado. Bueno, igual era un proyecto cierto, en cierta urgencia, porque, bueno, dentro de toda la inestabilidad que había una urgencia también por parte del museo, porque cabe señalar que el museo se inauguró. ¿Ah? Claro. Este museo está, digamos, refaccionado, está muy bonito, un muy bonito espacio, en Placilla. Digamos que se están haciendo además otras actividades culturales ahí, hay música, ¿no? Y otras más. Entonces, claro, dentro de todo ese contexto se necesitaba también, bueno, el tener como claro los aforos y todo ello. Claro, y la primera muestra me tocó a mí, pues en realidad yo en realidad, como se decía, era en enero y terminé empezando en abril, ¿ya? Pero, bueno, igual me sirvió para poder, ¿cómo se llama?, darle unas vueltas a la muestra y bueno, lo interesante fue que esta exposición se genera, bueno, por la invitación de Víctor Hugo, un poco hablando de una curatoría, ¿cierto? En este caso, de lo multidisciplinar, ¿cierto? Entonces, yo en este caso hice una obra, un trabajo, ¿cierto? Una propuesta que, digamos, la pensé para el lugar, ¿ah? La hice en ese tiempo, ¿ah? Ya. La generé en ese tiempo, ¿ah? En esos meses. Claro, en el comienzo tenía una idea, pero como se fue chuteando, me permitió también la posibilidad de ir al espacio, conocerlo, y al verlo, ¿cierto? Pude, ¿cierto?, generar una propuesta que me parecía, ¿cierto?, interesante para el lugar. Oye, Entonces, todo esto que puse ahí, la mayoría, ¿cierto?, el 90% en realidad es trabajo que fue hecho para el lugar, ¿no? Más otros objetos que yo, ¿cómo se llama?, estoy llevando a cuestas, ¿cierto?, y trasladando durante todos estos diferentes ciclos que participó en muestra. tu muestra fue la primera exposición de este ciclo, ¿no, Sí, Antonio? sí, La sí. primera, ¿no? Sí, dio inicio a la muestra. Escuela de Y esta, Instrucción Didáctica. claro, la lección de geografía. Y puse porque, pensando un poco en lo que es el museo, que es un museo histórico. Ya. Entonces quise hacer como la relación, digamos, entre la enseñanza, ¿ah? La enseñanza bueno, digamos, escolar, ¿cierto?, de lo que es la historia, la geografía, y mezclarla con la historia del arte, con una obra que para mí es emblemática, que es la lección de geografía de Valenzuela Puelma, y recitarla nuevamente, porque ya otras veces también lo he ocupado, pero esta vez, ¿cierto?, emplazarla en este museo. Entonces, para ello realicé todas estas obras que son pinturas es una pintura de instalación en realidad, ¿eh? Ya. Porque lo que dice, ¿cierto?, son objetos y pinturas utilicé, ¿cierto?, soportes de bancos escolares, ¿ah? Entonces, también jugando un poco con la idea que están ahí situados en el suelo. ¿Ah? La idea era también hablar un poco del aforo, ¿ah? Entonces, también por eso era como recondicionar una escuelita, ¿ah? Bueno, la escuela de instrucción didáctica, que es el proyecto que yo tengo, bueno, es eso, o sea, también un poco, yo utilizo materiales escolares, en la mayoría en desuso, bueno, y una escolaridad también que está en desuso, o sea, ya hay cosas que ya no están, ¿ah? Hay modelos que ya no están, hay otros que todavía se mantienen, pero bueno, un poco ese juego también entre lo que existe y lo que ya no existe. Claro. Entonces, dentro de eso, ¿cierto?, armo esta muestra, ¿cierto?, que como ven ahí aparece, ¿cierto?, el burro, ¿cierto?, que es el profesor burro, que es un personaje de madera que está guiando, ¿cierto?, y mostrando que es como el que está, digamos,
a una altura mayor, ¿ah? A propósito, ¿cierto?, de ¿cómo se llama?, del poder, ¿cierto? Y en el suelo aparecen dispuestos, ¿cierto?, estos bancos con dibujos y pinturas de estudiantes con máscara o prostésicos, ¿ah? Y bueno, bueno, aparece, ¿cierto?, el estandarte y estas cajitas que son el norte, sur, este y oeste, también hablando un poco de estas cajas, estos soportes, digamos, que se relacionan también con el libro artista, se relacionan con la obra de Duchamp, se relacionan con los materiales didácticos escolares, o sea, con la poesía visual. Es decir, hay un cruce transdisciplinar en toda esta propuesta, pero al fin y al cabo todos hablan de la escuela, como una escuela que también es una no escuela, en ese sentido. Entonces, esa fue como la propuesta que yo armé, Claro. a manera también de gabinete, porque también hay una parte que hay un gabinete como puesto ahí de objetos en esa masita blanca que por ahí. Entonces, la idea es como todo en realidad se transforma en un gabinete. Al gabinete, o sea, aludiendo, ¿cierto?, a este gabinete de curiosidades, que es, ¿cierto?, la antesala de lo que son los museos. Y el día de la inauguración, ¿cierto?, hizo el lanzamiento también, aquí está ahí Marcelo Mellado, de un libro que él, bueno, ¿cómo se llama? La reedición, ¿cierto? El libro se llama La Hediondez, ¿ya? Y en ese sentido hicimos un juego también entre los dos, que aparece ahí en los, ¿cómo se llama? En una de las fotos, donde, ¿cómo se llama? Marcelo interviene, ¿cómo se llaman? Los pupitres estos en el suelo, ¿cierto? En esta educación que está por los suelos, con estos libros. Entonces también hay un trabajo entre los dos, digamos, para atencionar también esta hediondez, ¿cierto?, de la escritura y la hediondez, ¿cierto?, también de la escolaridad. Entonces, jugar un poco con eso. Entonces, eso en realidad fue la propuesta que yo traje a este lugar. Oye, Antonio, y dentro de este contexto, ¿no?, que estamos viviendo de pandemia, estos paso a paso, las cuarentenas, entrada y salida, ¿no? Y hay todo un tema también que tiene que ver con el tema de la escuela, ¿no? Y la educación con estos protocolos de presenciales, no presenciales, virtuales. ¿Cómo se puede enfrentar esta escuela, ¿no? Este escuelismo frente a estos hechos políticos también? ¿Hay alguna relación que se podría plantear de- dentro de este profesor burro, ¿no?, que también aparece, podría ser O sea, esto la siempre, autoridad lo del que pasa es que, ministro? claro, mira, a mí la escuela, claro, es también un dispositivo de Ujú. trabajo que yo tengo, pero a mí me interesa más que hablar, o sea, yo hablo desde la escolaridad, pero me Ya. interesa más que nada hablar desde el poder. O sea, Ujú. para mí esta es una metáfora del poder nomás, ¿cierto? Claro. Digamos, de las desigualdades, ¿cierto? Y de hegemonía de ciertos discursos que están instalados en la escolaridad, en el mundo del arte, ¿cierto? En el mundo de la política. Y en realidad que, claro, se ve reflejado, ¿no?, como microclima en la escolaridad, ¿no? Entonces, este es un reflejo digamos, de una manera también de cómo habitamos, ¿cierto?, socialmente en la sociedad. Es eso. Ese es como lo que me interesa, ¿no? Y para ello utilizo este dispositivo, ¿cierto?, de la escolaridad. Oye, y Pero en realidad, claro, citar o apelar, ¿cierto?, a hacer una crítica a la escolaridad misma, sí, pero es que también eso es como muy obvio. Entonces, ujú, a mí lo que me interesa es que por medio de esto, ¿cierto? Por eso que te hablo de los niños objetos, ¿cierto? ujú, O dibujos que aparezcan ahí, ¿cierto? Prostésicos, ¿cierto? ujú. Que tienen que ver un poquito más que la escolaridad misma, ¿cierto? Que los sujetos, o sea, son estas otredades que, como las, digamos, y subjetividades que cómo han ido transformándose, ¿cierto? Cómo la sociedad se ha ido transformando y cómo también la desigualdad está puesta no solamente en el mundo escolar, que lo vimos justamente Claro. ahora con esta crisis, ¿cierto? A propósito de lo que estamos haciendo ahora, o sea, no todo el mundo tiene acceso a esto, ¿cierto? A poder comunicarse por medio, ¿cierto?, de un computador, un teléfono, internet, y como todos estos aparatos también hay un cierto fraude en el sentido de que te venden algo y al final no te sirve.
la conectividad es mala. Bueno, todo eso, ¿cierto? Obedece también a una cosa mayor, ¿no? Que es, y que marca esa desigualdad. Entonces, a mí lo que me interesa con este profesor Burro, ¿cierto? Que es una metáfora, como te digo, de Sí. una sociedad, ¿cierto? Una sociedad Claro. que maltrata, más que nada, ¿cierto? Que maltrata. Maltrata al profesor, maltrata, ¿cierto? Al profesor universitario, al profesor digamos, de los colegios, maltrata, ¿cierto? A los trabajadores de las empresas. Entonces siempre hay un maltrato. Claro. Pero a su vez, ¿cierto? Como tú dices, esto es una cosa que va, digamos, escalando, ¿no? Entonces, y a su vez, ¿cierto? Uno maltrata al otro, ¿no? Entonces, Claro. Es un poco eso. Claro, estaba pensando en eso justamente, Antonio, ¿no? ¿De qué forma, claro, porque tú también eres docente, ¿no? Y de qué forma tú también, frente a esta mirada, ¿no? ¿Maltrato? Del maltrato a la docencia, ¿no? También como miras también tu proceso también como docente, ¿no? Y además también formando en algún momento también futuros pedagogos, ¿no? ¿Cómo se enfrenta tu obra con esa acción diaria, ¿no? Con ese proceso del trabajo? O sea, claro, lo que pasa es que yo trato. A mí lo que más me interesa es. Porque tú En también realidad, estás en instancia de poder, pues, cuando estás o sea, yo trato de tener, o sea, lo menos poder posible, a mí no Ya. me interesa, y nunca me ha interesado mucho eso. Trato que sean las cosas, digamos, de una forma más horizontal. Claro. Pero claro, pero me interesa ese mirar, ¿cierto? Y ver ese también accionar del poder. ¿Ah? Yo creo que eso es interesante. Ver cómo, ¿cierto? Cómo se articulan esas peleas, ¿cierto? Sobre las peleas del poder, ¿cierto? De quién tiene, ¿ah? Esos muñequeos y todo eso. Y cómo también hay una cosa también interesante, y cómo a veces, ¿cierto? La ignorancia, sobre todo, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? ¿Cierto? Con mayor poder que los otros, ¿cierto? Como también se han subvertido, ¿cierto? Claro. Hay una figura, ¿cierto? De la época de la Edad Media, que son el mundo al revés. Y a mí me encanta, ¿cierto? Que es ver, ¿cierto? Cómo todo se transformó, o como dice el tango, ¿cierto? Y claro, y las sociedades van mutando y a veces, claro, no los más idóneos están arriba, ¿cierto? Y tienen un poder que es peor, ¿cierto? O sea, ejercen una violencia mayor, ¿cierto? Justamente porque fueron muy violentados, quizás. Pero bueno, es eso, ¿no? Pero en el mundo del arte, a mí lo que me interesa, bueno, también es el diálogo con la historia del arte. Entonces, Claro. todo eso se mezcla, ¿no? Está todo ahí. O sea, yo quizá me acerco más, ¿cierto? En mi proceso de docencia, es integrar ese proceso, esa enseñanza de la historia del arte o del arte, también, por cierto, dentro del arte hegemónico, digamos, de las imágenes que, ¿cierto? Que nos han, que hemos aprendido, ¿cierto? Como lo que es, ¿cierto? El gran arte, ¿eh? Entonces, ahí también me interesa cuestionar un poco eso, más que la labor, ¿cierto? De la docencia misma, ¿eh? Como te decía. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Antonio Guzmán, Ricardo Fuentealba, Ricardo Villarroel, por 106.1 FM en Valparaíso, lamatrixradio.cl y Facebook Live de la Matriz Radio. Amigos, pasamos ya el tiempo, ¿no? Vamos a ir a la primera pausa y volvemos. Así que los invitamos, amigos, a seguir conectados, seguir escuchando y viéndonos, escuchándonos y un poco conociendo más a estos tres amigos, a Ricardo Fuentealba, Antonio Guzmán y Ricardo Villarroel. Vamos a una pausa y volvemos. Amigo mío, estamos de regreso a la Matriz Cultural de la Matriz Radio. Vamos a seguir conversando con Ricardo Fuentealba, Ricardo Villarroel, Antonio Guzmán, sobre este ciclo de exposiciones de arte contemporáneo en la sala temporal del Museo Histórico de Plaza. Ricardo Villarroel, sobre tu muestra, ¿no? Esta se inauguró ahora el 11 de agosto, ¿no? Si no tengo... El 11 de agosto y abierta a público hasta el 2 de septiembre. Hasta el 2 de septiembre. Sí. Bueno, para contarle a los amigos que esto está en Placilla, aquí en Instagram ustedes pueden revisar, está ahí, ¿cierto?, la ficha de la muestra de Ricardo Villarroel. Ahí está la trama, ¿cierto? Está el horario de visita, ¿cierto?, donde se pueden agendar, ¿no? Hay que agendar la visita por un tema de aforo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta es la segunda muestra, ¿no? Tú vienes justamente después de... Esta es la tercera. La tercera. Antes estuvo la Claudia Mainieri.
Ah, ya. Entonces Antonio, la Claudia y Ricardo. Villarroel ahora. Ya. Sí. Entonces, ¿cierto? Este ciclo de exposiciones, curatoría de Víctor Hugo Bravo y la dirección de Pamela Fuente, que es la coordinadora, ¿cierto? Que la directora del museo, ¿no? Sí. De Histórico Placilla. Y la Ángela Núñez, que es la coordinadora. La coordinadora, ¿no? Así que ahí pueden visitar en la calle El Tranque, 571 Placilla, ¿no? Peñuela. Ricardo, cuéntanos de tu muestra. ¿Cómo se une, ¿no? a esta curatoría de Víctor? Bueno, Víctor me plantea, bueno, en conjunto, digamos, con la invitación, la posibilidad, digamos, de postular institucionalmente a un proyecto Fondar, pero básicamente ese proyecto Fondar es para echar a andar un poco la máquina básica de la parte más del museo, que tiene que ver con este ciclo de exposiciones, preparar, no sé, muros, pisos, luces, qué sé yo, habilitar en lo mínimo este lugar. Y que de alguna manera, cómo podía abordar, digamos, este acontecimiento pandémico. Y nada, también era un espacio nuevo por reinstalar, digamos, a mi modo de ver, digamos, como un poco la periferia de Valparaíso mismo, o sea, estaba Ya. como muy lejano del centro. Esas cuestiones a mí siempre me han interesado, digamos, y siempre lo he planteado, que aunque uno lo inviten a exponer ¿cómo se llama? En el kiosco de diario yo creo que uno tiene que ser capaz de poder presentarse hasta con la mejor de las muestras. Claro. Eh, entonces, claro, acá es interesante porque también tiene hay una cuestión súper importante, que mi paso por la Universidad de Viña del Mar a mí me significaba tener que bajarme en esa parada ahí en plena carretera, tempranísimo, con lluvias muchas veces. Y claro, mi parada era en Placilla para tomar, no me acuerdo qué micro, la 22 la 8, no me acuerdo, para que me dejara en la Universidad de Viña del Mar. Entonces tenía una parada, pero nunca conocía la ciudad. Esa es como una primera entrada a Placilla, y también, digamos, los recorridos de niños. Pero en esta muestra sí tiene que ver con mis llegadas a Santiago, y cada vez que llegaba a Santiago en el último tiempo, sobre todo en la ciudad, que aparecían muchas carpas de mucha gente viviendo, pero también al recorrer el día estas personas como que desaparecían de la ciudad. Uno no las lograba visualizar ni entender dónde guardaban sus cosas. Entonces empecé como con un poco de obsesión, encontrarlo, y bueno, cada vez son más las personas que viven en la calle. Le hice una serie grande de trabajos de carpas, que también fui desconstruyendo, como en este caso. Claro. Ahí estos colores tienen que ver con la idea del material del mantel de hule. Las primeras carpas fueron realizadas en mantel de hule, en escala 1:1. Yeah. Después viene un trabajo de insistir, de extender la propuesta. En general, el proyecto se llama Museo de Campaña, así que en ese sentido me caía como de perilla el Museo Histórico de Placilla. Esa muestra, ese detalle, se llama Kiput, que lo expuse en el Museo Najim Isaías, y estas líneas rojas, que son hilos de seda con unos fieltros negros, más unos textos de diario, son palabras bien al azar. En estas bandejas abajo están caladas con una fotografía del desastre, el incendio que quedó en Valparaíso, pero en Ecuador le he puesto 3 veces y no había tenido la oportunidad de mostrarlo acá en Chile, así que me pareció oportuno poder mostrar este trabajo que se llama Kipú. Y el Kipú tiene que ver con la idea de llevar la noticia, de informar, de ir contando en esas cuentas, y por eso los hilos como la idea de
de la cuenta. Pero la cuenta también tiene que ver con el contar ahí esos textos que aparecen, son palabras un poco al azar y que uno las lee como quiere, o sea, las lee desordenadamente armando su propio relato. Eso por un lado, que también me sirve como para, por ejemplo, en esos filtros negros que mostraste como títulos de cada pieza. Ya. Mirar, hay que caerse bien, ese es el título de ese trabajo, jugando un poco con la ironía y sacando el texto de los medios de comunicación como textos otros. Claro. Es interesante la cuestión de la impronta, la impresión, la serialización ahí puesta, pero también está la idea del corte, que no sea un corte tan preciso, y es justamente el corte que hacen los medios de comunicación en la sociedad para poder gobernar. Los cortes en la prensa van indicando el camino a la ruta y van construyendo justamente el otro paisaje, el paisaje que ellos quieren construir. Claro, son como los textos también aquí abajo vendrían a ser como estos CG, ¿no? El EGC, perdón. Este generador de caracteres, ¿no? Que esta wincha que abajo la noticia y la información Claro. que van tirando, ¿no? Que Sí. también son como la información precisa, ¿no? Usted tiene que leer esto. Esta es la noticia, esto es lo que está pasando. Me gusta esto lo de la repetición también, Ricardo, ¿no? Que tiene que ver mucho también con el grabado, ¿no? Sí. Esta serialidad. Tiene que ver con o sea, todo esto son partes de series. En este caso, claro, esta cuestión es más gráfica, pero también tiene que ver con la serie. Varios de mis trabajos están formados de la serie, tanto a diario, contexto, descontexto, desarmando un poco la palabra. Yeah. En este caso es lápiz Bic para armar ese gris, pero el lápiz Bic, el argentino, que es por tinta, por calidad de tinta muy diferente al nacional, y el mantel de hule, pero esos son bocetos que hice en Cuba. Y la cantidad de bocetos que hice en Cuba en el ISA me sirvieron para seguir construyendo estos otros paisajes, así como desconstruyendo el dibujo formal de la, ¿cómo se llama? De la trama. Claro. Y en el arras de piso son ya de tantos años que venía trabajando con cortando imágenes, robándome imágenes. Hoy día me apropié ya expandí la hoja a construir estos objetos, estos cuerpos volumétricos, que son bien frágiles, dejando así como el mínimo espacio para poder recorrerla. En el fondo es como poder reproducir un poco el recorrido de la población. Me ha llamado mucho la atención que esta cuestión en pandemia también ha crecido el número de hacinamientos, de tomas de terreno, sí. Generando otro paisaje que a mí me gusta mucho, o sea, porque ya la toma de terreno de los años 60, de los comienzos de los 70, hoy día hay también un gusto estético, porque están incluso hasta construyendo sus pequeñas terrazas. El palafito, digamos, para nivelar, pero ya con un excedente de materiales que le da una cierta impronta al lugar. Claro. Estos de atrás son bolsas, ¿no? ¿Qué son? Son la bolsa de la feria. Del matute, ¿no? De la bolsa matutera del feriante. Y en ella está pintada, después de muchos años de no pintar, tomé los pinceles y hice los trabajos a una escala superior, que más o menos tuviesen el mismo tamaño y distribuidas en un campo. Pero también así como usando la brocha, la pintura, la transparencia, que apareciera el gesto, qué sé yo.
Ese se llama, la bolsa se llama Feria 2, un guión. Ya. Feria 2. Dos. La feria y el feriado. Ujú. Y falta, bueno, ese el Kiput. Claro, aquí podemos ver de otro ángulo el equipo, ¿no? Ahí se aprecia Claro. el hilo. Ahí como también alguna gente que trabaja en un liceo, mis sobrinos que fueron para allá y les llamaba la atención a medida que le iba enseñando, porque eso está apoyado en un fondo gris, pero la pared, al tener estos hilos rojos, les cambia el color, Claro. por efecto de la luz, qué sé yo, por los rebotes, toman otros matices y quedan así como, ¿por qué? Sí. Y ahí es entretenido explicar cómo Sí. vibra el color sobre la otra superficie. Así es. Albers. Y eso es Claro. Harvard, aquí, Sí. Harvard Sí. y otros. Amigo mío, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Ricardo Villarroel, ¿no? Estamos conversando sobre su muestra Habitat en Museo Histórico Placilla, que es parte de este ciclo multidisciplinar, ¿no? Que es curado por Víctor Bravo. También está Antonio Guzmán y está Ricardo Fuentealba. Recuerda, estamos por 106.1 FM en Valparaíso y por Facebook Live de la Matriz Radio y el streaming de la matriz.radio.cl. A ver, vamos... Ricardo, ¿te parece si pasamos a darle una mirada a los videos tuyos que están en Facebook y ahí un poco nos puedes ¿Ya? comentar, ¿cierto?, sobre esta acción? Aquí vamos a compartir. Vamos a poner sonido. Ahí te me indicas si se ve bien, ¿no? ¿Se ve ahí? ¿Viene bien? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Querías agrandarlo quizás. Se puede, ¿no? Ya, jefe, al tiro. Al tiro. Vamos a ver. Vamos ahí. Vamos a tirarlo para mi tele. Espérate. Vamos a volver atrás. Ahí. Ricardo, hay un tema también que me pasa, ¿no?, con esta imagen también que tiene que ver con la fragilidad, ¿no?, de esta casa, ¿no?, de esta construcción, ¿cierto?, en el espacio, este papel y también al río Mapocho, ¿no? Es decir, yo me recuerdo, ¿cierto?, esos temporales de los 80 que eran, pero con todo en Santiago, ¿no? Y que el Mapocho crecía de una manera increíble. Desbordando. Claro, y se llevaba todo, ¿no? A su paso, ¿no? Casa, auto y todo lo que existía. Sí, aquí vamos a la... Sí, rayaron el video, ¿eh? Ayudar la trama completa. ¿Perdón? Ahí como que te rayaron el video. Ahí lo intervinieron. Lo intervinieron. Me rayaron la pintura. Fue interesante también ver el desplazamiento también en el terreno de deshabitar la trama. Evitar la trama. Claro. ¿Estos antes de la muestra estos videos o en el contexto mismo de la...? Eso no lo mostré así como un poco para promocionar el cuento de dónde viene. Ya. A propósito del texto que publiqué, esa cosa de arrimarse sobre el puente.
es más bien como arrimarse bajo el puente. Ya. Pero no lo quise, no me quise volver sesentero, sino que más bien noventero. Y claro, o sea, los tipos hoy día están agarrados con cordelitos, con cosas, con unos plásticos instalados, apernados, aferrados a esos lugares. Pero, no sé, antes de la pandemia los tipos tendían a desaparecer, se te escondían, se ocultaban a una hora del día y no eran visibles para el ojo del visitante, del paseante. Claro. Hoy día no, hoy día me tocó ayer estar en la ciudad y aparecían ahí con el colchón secándose. La cuestión era mucho más precaria ayer, o sea, Santiago estuvo lloviendo y los tipos estaban ahí a sol tratando de secar los colchones pasados de agua. La situación es más precaria que hace Más 3 o presente 4 ahora. años más, Claro. o más presente, claro, Más presente. porque Yo me antes acuerdo, o sea, lo simplemente que no lo estás hacíamos ver. nombrando, me estaba acordando de los videos, de las películas documentales, no sé, no de la fotografía, de los documentales. Dentro de la fotografía de Sergio Larraín, ¿te Claro, de acuerdas que eso. habla Sí. en Mapocho de los años 60 o 50, 60? O sea, esa precariedad como que vuelve nuevamente. Claro, ahora, claro, antes los patipelados, pues ahora no, o Sí. sea, no se ha avanzado mucho, o sea, hay un poco, o sea, pero o sea, hay más acceso, ¿cierto?, a la vestimenta, pero la precariedad sigue igual, o Igual. sea, Está presente. ¿no? Pero Pero hoy día es esto, más multicultural. Por la migración. claro, También Claro. la claro, migración se va haciendo presente en claro, estos lugares. pero lo que pasa es que quizá no sé si interesante o terrible, es que el mismo lugar, el mismo río, el mismo puente, sigue siendo el refugio de toda, digamos, de toda la vida. Claro. Es el refugio Sí. de justamente de estos sujetos, ¿cierto?, que no tienen dónde ir. El espacio habitado de lo precario, ¿no? Claro, ahí está instalado, o Constante. sea, Sí. es como que está pegado, ¿no? La historia está pegada. Está Está amalgamada. pegada a esos muros, Sí. está Sí. pegado. O sea, el agua no sirvió para que lo limpie, sino al contrario, pega más Claro. esas historias están más pegadas ahí. Así es. Amigo mío, estamos en la Matriz Cultural de la NutriRadio conversando con Antonio Guzmán, Ricardo Villarroel y Ricardo Fuentealba sobre este ciclo de exposiciones Museo Histórico de Placilla, curatoría de Víctor Hugo Bravo. Amigo mío, vamos a ir a la segunda pausa, el tiempo pasa muy, muy, muy rápido, así que vamos y volvemos. No se vayan. Amigo mío, estamos de regreso a la Matriz Cultural de la NutriRadio desde el puerto de Valparaíso, desde la Plaza Chaurren, desde la Corporación La Matriz, desde Valparaíso, quinta región, pero ahora desde casa, desde Villa Alemana, desde la provincia de Marga Marga, desde el otro pueblo, y mi amigo Guzmán en el otro pueblo, no ahí en Quilpué, muerto de frío, hace frío acá. Yo estoy en Limache ahora. ¿Está en Limache? Ya. Haciendo la ruta Juan Francisco González. Ya te creo. Oye, estamos conversando aquí en la matrícula. Disfrutando paisajes impresionistas. Mira, pintando paisaje ya. Déjalo hasta ahí. Amigo mío, estaba en la Matriz Cultural de la otra radio conversando con Ricardo Fuentealba, Antonio Guzmán, Ricardo Villarroel, sobre este ciclo de exposición en el Museo Histórico de Placilla, ¿no? El museo está en Placilla, acá en la comuna de Valparaíso, ¿no? A veces a los porteños se les olvida que Placilla es parte de la comuna, ¿no? Y que hay Sí. el patio trasero, ¿no? Y parte importante, y qué bien que se esté desarrollando este ciclo de exposiciones en este espacio. Ricardo Fuentealba, tú vienes después, ¿cierto? Este ciclo de muestras viene después de Ricardo Villarroel, ¿no? Sí, a mí me toca inaugurar el 8 de septiembre. A diferencia de mis colegas, estoy en plena producción y un poco de urgimiento, ¿no? Contra los tiempos. Porque esa labor de ser profesor también te lleva... Yo hago clases en la Universidad Católica acá en Santiago. Tiene que estar cumpliendo con labores paralelas. Entonces, eso que uno necesita de tiempos de aislamiento y de concentración, no es algo que te permita, como diría un poeta, la vida moderna del artista, ¿no?
Claro. ¿no? Y esta es la causa de los tres, porque los tres son docentes, ¿cierto? Sí. Y están en este proceso de creación también. Entonces, como, wow. Sí, sí. Es No, complicado, fue y- complejo. sí, es Tres complejo. artistas, tres docentes. Pero de hecho creo que nuestros intereses de obras en algunas partes se tocan en relación a esto, ¿no? Ujú. A mí me invita Víctor Hugo y me da algunas coordenadas de lo que tenía que tener en cuenta. Una de ellas, que probablemente se asociaba a las últimas obras que estaba haciendo, pero era que tenía que vincularme desde la gráfica a esta exposición. Ya. Yo no sé si esto es porque el nombre de la curatoría tiene que ver con esto interdisciplinar, transdisciplinar, o sus variables, ¿no? Y en función de eso, sabía que era en un museo nuevo, que lo conocí hace poco, que es muy bonito. Es un museo pequeño, que es un museo de sitio, y que de hecho cuando fui, había una oficina a la entrada donde estaban limpiando casquillos de la batalla. Esto para los que no nos escuchan y que no saben por qué se llama Museo Histórico de Placilla, se refiere fundamentalmente a la batalla de Placilla, la batalla fundamental que está asociada al choque de fuerzas civiles chilenas hacia 1891, Claro. específicamente durante el gobierno de Balmaceda. Cuando me contaron esto el año pasado, de que se venía esto, yo empecé a asociar historias que tenía en mi cabeza sobre esto, pero no estaba claro qué es lo que podía hacer, sobre todo porque no conocía el museo físicamente, y luego había otra condicionante que también me complicó al principio, que es un museo que sirve para otras cosas y no tiene una cualidad necesariamente abierta a la exhibición de obras de arte contemporáneo, entonces habían algunas cosas que no se podían hacer, como tocar magistralmente las paredes, ¿no? Que es algo que no sé por qué razón a los artistas visuales nos encanta destruir. Y en ese contexto... No se puede clavar, no se puede atornillar. No podía hacer muchas cosas, pero me pareció que era una buena condicionante que es parte también de lo que uno debe resolver, ¿no? Es cuál es la estrategia con la que uno soluciona una problemática. Tenía un problema que era el lugar y una problemática que tenía que estar asociada a qué cosas podía yo decir, ¿no? Para un museo como aquel. Fundamentalmente comencé a pensar en las nociones en las que se generan ciertos conocimientos históricos y que en mi cabeza daban vuelta por la presencia y la figura de Balmaceda. Y recordé que el año entre 96 y 97, creo que fue 97, conocí en una de mis clases en educación continua de la Universidad Católica, cuando yo comencé como ayudante, a una descendiente de Balmaceda. Entonces empecé a trabajar con la idea del falso recuerdo, de la pseudo-autobiografía o pseudo-biografía, y empecé a trabajar con la idea de qué pasaría si yo recordaba la vez que al finalizar ese curso, esta amiga mía, porque somos amigos hasta el día de hoy, nos invita para sellar el curso a su casa que está hacia Valparaíso. Y fuimos a su casa y al entrar a la habitación mayor de la casa había un retrato de un hombre muy grande, muy alto el cuadro. Y yo dije, yo este caballero lo he visto en alguna parte. Y tenía una banda presidencial y me dice, es mi antepasado. Entonces empezamos a conversar y yo me acordaba solo de eso, de la parte de la conversación. Y me parecía sorprendente que uno se pudiera vincular, sobre todo porque ella no tiene los apellidos, no está en la línea de los apellidos que uno podría decir que es como, voy a ser un poquitito más actual, ¿no? Como Mandalorian, por decirlo de alguna forma, cuyo protagonista, el actor chileno, es Balmaceda, es descendiente directo de la línea de Balmaceda. Y él sí tiene el apellido, pero que claro, en el caso de su apellido de actor utiliza su segundo apellido, el apellido de la madre. En ese contexto, bueno, esto lo supe hace poco, no lo sabía de antes, ni mucho menos. Esto porque salieron en las conversaciones y en partes de la investigación sobre la figura de Balmaceda. Y recordé esto, la llamo y le pregunto un par de cosas sobre si era verdad lo que yo recordaba. Me dijo, sí, tienes buena memoria, dijo, ¿te acuerdas de algo que es verdad? Y empecé a conversar con ella y le voy planteando la posibilidad de pedirle permiso a trabajar con ese recuerdo y con esa posibilidad. Me dijo, sí, ningún problema, pero
¿qué quieres hacer? Y yo le digo que me gustaría tener acceso a la imagen del cuadro. En principio, muy, muy respetuosamente, se lo planteo así, y ella me dice, mira, sí podemos trabajar con la imagen del cuadro, pero tengo que preguntarles a mis hermanos, porque hay no solo un cuadro, sino hay una banda presidencial y hay una medalla. Esos son los 3 elementos que están en mi casa. En ese contexto, yo le digo que sí, que me interesaría, le preguntan a los hermanos dan la venia, porque como era producto de una investigación visual, pero tenía que mantener el anonimato de la familia y el lugar donde estaba la casa. Técnicamente era una cuestión misteriosa que me llamaba mucho la atención y que me gustaba cómo estaba funcionando. Y el segundo problema es que tiene a su madre enferma, entonces no podíamos ir a la casa. Entonces le pedí a ella que sacara fotografías de estos 3 elementos. Y le sacó fotografías de estos 3 elementos, y yo sabiendo que no iban a ser fotografías profesionales, como en el ideal de la obra de un artista contemporáneo que se presume de siempre estar con un trabajo en condiciones. Y pero yo sabía que, al día. Claro, yo sabía que existía algo muy interesante, que es cómo se percibe la memoria a través de las imágenes, y donde las imágenes que uno utiliza normalmente tienen algunos elementos que están asociados al paso del tiempo. Pero me interesaba fundamentalmente el cómo ella iba a sacar las fotos y el encuadre que le iba a dar a las fotos. A partir de eso, dije, bueno, y me envía las fotos estaban, no estaban como uno pudiera decir idealmente para tener una alta impresión, pero sabía que el trabajo postfotográfico de postproducción me iba a dar otras cosas. Esas otras cosas se asociaron a otro elemento que me daba vuelta, que estaba asociado a la imagen del plano de la batalla de Placilla, que es un plano que se difundió bastante porque salía en una enciclopedia de Encina, y empecé a trabajar con ello. Empecé a buscar elementos hasta que encontré que la Biblioteca Nacional obviamente tenía el ejemplar original, pero también vendían en Mercado Libre una página del libro. Había un señor que vende mapas de diferentes tipos y tenía... Vendía la página. Vendía la página. Entonces le compré la página y después también a otros vendedores les compré 2 billetes donde salía Balmaceda. Los billetes los tengo aquí, a días de inaugurar, no tengo claro lo que voy a hacer sobre ellos, pero tenía que vincularme a 2 cuestiones más, a mis procesos gráficos y a mis posibilidades de estos aparentes objetos encontrados, transformarlos en otra cosa. Es ahí donde me surge un pensamiento o una idea, a pesar de que suena muy cursi, de cómo hacer un desplazamiento de una matriz. Si el plano para mí era importante como plano de la batalla, yo sabía que había otra cosa que toda la vida me había dado vuelta, que tenía que ver con una atracción estética. Me gustaban mucho los planos llamados blueprints, que eran estos planos originales antes de la aparición de las fotocopias, de las fotocopiadoras y de los sistemas de impresión de los planos para arquitectos. Entonces decía yo, y tenía la idea de poder pasar a hacer un desplazamiento entre lo que es la definición de mapa a la definición de plano en arquitectura. Y en mi cabeza daba vuelta la sensación de que podía yo pensar que cada mapa de guerra es hoy un plano de arquitectura. Es porque se sabe cómo va a ser un enfrentamiento, se sabe cómo va a ser una guerra, y esto se institucionaliza, ¿no? Más allá de todas las variables poéticas que nos puedan dar los últimos modelos de cómo se mapea un lugar, yo sabía que ese plano me gustaba, entre ellas porque había una confrontación de fuerzas donde unos chilenos se enfrentaban a otros. Y en ese contexto empecé a hacer algunos cruces. Me puse a investigar de la historia de lo que significaba el blueprint o estos cianotipos, y con un amigo arquitecto me empezó a explicar qué significaba todos estos elementos. Y hice el desplazamiento con algunas intervenciones digitales, y el siguiente proceso o el siguiente problema era cómo lo voy a presentar. Empecé a hacer las averiguaciones de en qué imprimen los arquitectos, y encontré que habían planos impresos en papel, como el papel bond, por ejemplo, claro. Y habían otros que son en papeles transparentes. Uno de esos papeles transparentes se llama papel poliéster. Y el papel poliéster, coincidencialmente, tenía en el gramaje que yo encontré 90 gramos, y es casi el mismo gramaje que los billetes chilenos, como los de 2.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces yo tenía claro de que ya había un desplazamiento que estaba empezando intuitivamente a concordar. Entonces ver un plano que además pedí que los doblaran, varios de ellos, a la manera en que se doblan los planos, podía tener un objeto que pesara poco, que tuviera pliegue y que me permitiera además trasladarme con las piezas, ¿no?
Entonces empezaron a coincidir una serie de circunstancias y yo empecé a pensar que la solución del problema, y no de la problemática, del problema de exhibir en un lugar asociado a una estrategia, en este caso gráfica, empezaba a tener sentido. Entonces, en ese espacio de lo que yo voy a mostrar, hay 2 o 3 estrategias, una que están asociadas a pequeños guiños pictóricos, intervenciones sobre alguna de las piezas, y los billetes, que probablemente también sea, un par de dibujos que voy a mostrar, que son los que tengo hasta el momento, que están basados en algunas representaciones de lo que es la cara ¿cómo se llama?, de Balmaceda. Fundamentalmente porque hay un problema que es interesante. La figura de Balmaceda se hace mítica a partir de 3 o 4 años después de la batalla. De hecho, durante la batalla, los congresistas tenían en sus ejércitos a muchos soldados que provenían de las mineras, que supuestamente eran ese pueblo que Balmaceda estaba tratando de defender. Entonces había una contradicción de choque de fuerzas de cómo se manipulaba la información, que a mí me llevó fundamentalmente a empezar a investigar en la figura de Balmaceda. El problema de la investigación más dura sobre los fenómenos históricos de la imagen de esta guerra y de los poderes era que me podía desviar también de las metáforas visuales a las que yo podía acceder. Entonces, si bien es cierto, es importante conocer todo esto, también tengo claro que no puedo enfriar la obra a niveles conceptuales al punto de que sea más relato que el proceder visual de las obras, ¿no? Entonces, en esa encrucijada estoy trabajando para poder tener una instalación que no tengo del todo clara, a pesar de que tengo los mapas de la sala, pero que voy a llegar allá probablemente con más metraje de obra de las que necesito y voy a empezar a editar en la sala. Entonces, claro, no les puedo anticipar mucho, pero sí tengo algunas imágenes que si las quieren las podemos ver. Dale, comparte ahí. Bueno, recordarle a los amigos, ¿no?, que nos también están escuchando, esta muestra se inaugura el 8 de septiembre, ¿no? Se inaugura el 8 de septiembre. Súper. Tú me dices si se ve, ¿no? ¿Se ve algo ya? Estamos viendo las carpetas, a ver si abres. Ahí se abrió una, ¿no? No, tienes que tenerlo abierto en el escritorio y ahí compartir. Perfecto. Sí. Entonces, lo que decía, se compartió Mira, te voy a sacar... ya mejor. Mira, te voy a... Abres primero el archivo. ¿La carpeta? Claro, deja abierto en el escritorio y después ahí compartes. Vale. Ya está en el archivo, y ahora comparto. Claro. ¿Y ahora? No. No sé. Ahí, ahora sí, ahí estamos. Miren, si se dan cuenta, aquí hay hay 3 procedimientos gráficos que me parecieron interesantes, ¿no? Primero, el mapa original obviamente no es está pasado por un proceso de digitalización a un formato que tiene que ser impreso a escala A0. Están en A0 y A1, ¿no? Son formatos relativamente los más grandes en términos de esta dimensión de tamaño. El promedio es como 1,18 por su proporcional en escala, ¿no? Y contiene el mapa de los desplazamientos originales de las fuerzas que se van a enfrentar, y encima tiene una pequeña imagen que, si ustedes la observan, es un caballo. Bueno, este caballo está sacado de una fotografía que yo no tengo aquí a mano todavía, o sea que la tengo guardada en mi correo, que está coronando el cuadro de Balmaceda que estaba en la casa de mi amiga. Entonces, lo más llamativo de esto es que debiera ser un huemul, ¿de acuerdo? Y al otro lado debiera haber un cóndor. Bueno, yo no sé si saben, pero las primeras representaciones que se hacen de nuestro escudo nacional son representaciones que se transmiten para que se produzcan en Francia, creo que en Estados Unidos también, a través de la escritura, y se describe qué es lo que es un huemul y un cóndor. Obviamente, en la ropa de los ejércitos chilenos, en un porcentaje importante, que están acá en el Museo Histórico de Santiago, en el Histórico Militar, hay insignias donde aparece un águila y un caballo. Un caballo. Lo chistoso de este cuadro, no sé si es un chiste, pero lo que sí me llamaba la atención,
es que coronaba esto un escudo nacional donde tenía un caballo y un cóndor. O sea, lo que ya me llamaba la atención es que en el par podría haber habido un águila. Entonces yo todavía no logro entender de por qué no cambiaron los dos. Esa parte de la historia seguro que alguien, y en una marquetería dorada, muy, muy bonita, estaba pasando algo. Entonces a mí me llamaba la atención de que dos personajes, y estas van a ser dos obras que se opongan entre sí, al otro lado va a haber otra figura del mapa con otro caballo, pero mirándolo de cara a cara, que de alguna manera representan esta suerte de choque histórico de los dos animales que están en el escudo nacional. Esto que digo, o esto que hice, lo han hecho muchos artistas interpretando en el escudo nacional. Entonces, para mí no está asociado de que esta investigación presenta novedades. Lo que sí es cierto es que presenta diferentes maneras de desplazar una idea personal, una opinión sobre los procedimientos, en este caso, de este combate, ¿no? Qué bien. Amigo mío, Entonces, estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Ricardo Fuentealba, Ricardo Villarroel y Antonio Guzmán. Ricardo, estamos llegando al final del programa, ¿no? Se nos pasó el tiempo volando, así que te pido disculpas. No, al contrario, dejamos el misterio para cuando puedan ir a ver la exposición. Yo tengo una caja de té que la compré en Iquique. ¿Ya? En Iquique, a los viejos estos que hacen los huaqueros, y un té chino, pero pero inglés. La caja. Y viene el escudo chileno, y viene el caballo y el ¿De qué año, Qué buena. Lo tengo, de ahí te lo voy a mostrar. Ya saco una foto. Claro, tenés que mandar la caja a Ricardo. Amigo mío, estamos llegando al final del programa. Pasó el tiempo muy, muy, muy rápido, ¿cierto? Nos quedó ahí varias cosas pendientes. Quizás después, más adelante, cuando esté lista la muestra, Ricardo, nos juntamos y ahí podríamos estar con Pamela y con Víctor también, ¿no? Para poder conversar sobre todo este proceso de curatoría y del Museo Histórico de Placilla. Amigos míos, estamos al final, a las 20 horas viene Ventana Migrante, programa de inmigración en Valparaíso. Muchas gracias a Ricardo Villarroel por el tiempo, Antonio Guzmán, siempre un placer, amigo, poder conversar contigo, igualmente Ricardo. Un abrazo, que estén muy bien, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a ti. Chao, chao. Cuídense, Gracias, nos vemos. Un abrazo. Gracias.